Bien. Bueno, el propósito de esta reunión es, bueno, que ustedes poder contestarles dudas y sobre los temas de los trabajos prácticos. Yo entiendo que esto de la modalidad virtual tiene algunas ventajas, pero tiene algunos problemas. Uno de los problemas es a veces justamente este tema de no llegar a, digamos, a comprender bien los temas o no tener una respuesta inmediata. Entonces, por eso trato de, en la medida de lo posible, tratar de darles alguna reunión para, digamos, tratar de evacuar algunas dudas. Eh, Algunas dudas las he recibido, poquitas, algunos temas he recibido con dudas, entonces voy a empezar por lo pronto con lo que recibí. O sea, uno de los alumnos me consultó, me decía que no tenía claro el tema de, o cómo será el tema del prorrateo de IVA. Bueno, el tema del prorrateo de IVA en sí es bastante sencillo. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Nosotros tenemos que tener en cuenta, esperen que estoy admitiendo a alguien más, eh, con el tema del prorrateo les decía, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con el prorrateo de IVA es que para que el IVA de compras se transforme en crédito fiscal, ese IVA, una de las condiciones que debe tener es que tiene que servir para futuros débitos. O sea, ese IVA tiene que estar sí o sí relacionado con futuros débitos. Es por eso que si yo adquiero algo que lo voy a afectar totalmente a una operación exenta, evidentemente nunca voy a generar futuros débitos y entonces nada de ese IVA de compras lo puedo admitir como crédito fiscal. Entonces, una de las cosas, recuerden que hay varias, pero una de las condiciones para que un IVA de compra se me transforme en crédito fiscal es que ese IVA tiene que servir para futuros débitos. Es decir, si no sirve para futuros débitos, ¿es IVA de compra? Sí, por supuesto, lo compré y lo pagué, pero no sirve para transformarse en crédito fiscal. Ahora bien, si tenemos esto como firme, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que, siendo esto firme, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué pasa cuando tengo algo que tenemos tres situaciones, vamos a ponerlo de esta manera. Adquiero algo y todo esto me va a servir para futuros débitos. Entonces, todo ese IVA de compra se va a transformar en crédito fiscal. Esperen un momentito que voy a ver si puedo callar a los perros. Esperen un momento. ¿Qué querés, Juan? Estoy ocupada, Juan, estoy con una clase, ¿qué querés? Bueno, ahora no puedo, Juan. Estoy ocupada, Juan, vení vos. Bueno, ahí volví. Les decía que teníamos tres situaciones cuando nosotros adquirimos algo. Una de las situaciones es que yo compro algo, eso se me transforma en futuros débitos, entonces todo el IVA de compra es crédito fiscal. La otra situación extrema es que yo compro algo para afectarlo totalmente a algo exento, entonces nada de eso puede ser crédito fiscal. En esas dos situaciones, que son las dos extremas, tengo por un lado una que todo es crédito fiscal, en la otra que nada es crédito fiscal. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que el problema que podemos tener o que pueden tener es cuando parcialmente puede servir para futuros débitos. Entonces, ahí es donde aplicamos el prorrateo. Cuando algo parcialmente puede servir para futuros débitos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley? Me dice que se dieron todas las condiciones que nosotros tenemos para que el IVA se transforme en crédito fiscal. Entonces, ahí está. Entonces, yo les decía, cuando nosotros tenemos que aplicar el prorrateo, ¿cuándo es este caso? Cuando las compras que yo he realizado se pueden generarme algo, un futuro débito, pero parcialmente. O sea,
Si todo se transforma en crédito, en débito fiscal, entonces el crédito ese es totalmente computable. Ahora bien, ¿qué es lo que es el prorrateo? El prorrateo digamos, de crédito fiscal no es otra cosa que, digamos, que una regla de tres simple. ¿Qué es lo que nosotros decimos con regla de tres simple? Decimos, a lo largo del año yo he computado crédito fiscal. Perfecto. Entonces, lo que yo tengo que saber es cuánta de las operaciones que son prorrateables, recuerden esto, de las que son prorrateables, porque si todo me sirve para crédito, para débito, no es prorrateable, es todo computable. Si no sirve para nada, nada es computable. Pero hay otros que sí, que pueden ser, digamos, pueden servir parcialmente a esas y solamente a esas le aplico el prorrateo. Ahora bien, cuando yo digo que le voy a aplicar el prorrateo de IVA, lo que yo tengo que tener en cuenta es que lo que yo voy a hacer es decir, bueno, voy a tener en primer lugar que considerar que yo voy a tener un total anual de operaciones grabadas, un total anual de operaciones exentas y tener créditos fiscales que me sirvan para ambas. Recuerden que la condición es que tienen que servirme para las dos. Si no me sirven para las dos, no me sirve, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Decir, bueno, a lo largo de este año, recuerden que estoy hablando o año calendario o ejercicio comercial, según si estoy hablando de sociedades o no. A lo largo del año, lo que yo voy a hacer es decir, a lo largo del año yo tuve estas operaciones grabadas, estoy hablando de ventas, estas ventas grabadas y estas ventas exentas. Entonces, en las que pueden llegar a ser prorrateable, lo que yo voy a considerar es que el crédito fiscal solamente voy a poderlo tomar en proporción a las operaciones grabadas. Entonces yo digo, supónganse una cosa, supónganse, yo hice a lo largo del año operaciones grabadas exentas, tengo créditos fiscales que me sirvieron para las dos, entonces lo que yo voy a hacer es decir, voy a tomar de eso y decir, bueno, supónganse que yo tuve un 30% de operaciones grabadas. Bien, entonces, del crédito fiscal prorrateable, de ese crédito fiscal solamente, yo solamente puedo tomarme el 30%. ¿Por qué? Porque tengo el 30% de operaciones grabadas. Entonces, ¿qué hacemos después? Bueno, me fijo cuánto es lo que me tomé de crédito fiscal, cuánto es el total de crédito fiscal, cuánto me tomé y cuánto debería haberme tomado. Perfecto. Si me tomé de más, tengo que reintegrar crédito fiscal. Si me tomé de menos, tengo que considerar más crédito fiscal. Eso es el ajuste anual. Eso es el ajuste anual. Ahora bien, ¿por qué hacemos el ajuste anual? Porque a lo largo del año estuvimos haciendo algo. Yo les di a ustedes tres métodos de prorrateo, que en realidad son bastante simples. Fíjense, el método más simple de todo, es decir, yo tomo un año, supónganse que yo ya vengo trabajando, ¿no? Con operaciones grabadas exenta, tomo un año, calculo el año, el prorrateo que yo calculo, vamos a suponer en el mes de diciembre o el mes de cierre de ejercicio, tomo ese porcentaje, digo, pues un 30%, bien. Al año siguiente, yo aplico todos los, digamos, en todos los créditos fiscal prorrateables, recuerden esto, en todos los créditos, aplico siempre el 30%. ¿Por qué? Pues fue el promedio del año pasado. Entonces, no hago ningún cálculo, simplemente aplico 30, 30, 30, 30, 30, 30. Cuando llega fin de año, veo cuál es el nuevo porcentaje, que puede ser 30, puede ser 28, puede ser 65, puede ser cualquier valor. Y ahí hago el ajuste. Entonces, todos los años aplico el último porcentaje real, digamos, calculado, y lo aplico en enero, febrero, marzo, abril, así hasta diciembre inclusive. Y en diciembre, o el mes de cierre, hago el ajuste. La otra forma, es decir, de hacerlo es considerando el periodo mensual. Entonces, liquido enero y veo en enero cuánto tuve de grabado, cuánto tuve de exento. ¿Ven? Entonces, ese porcentaje de grabado lo aplico a los créditos prorrateables. En febrero hago lo mismo. Veo cuánto tuve de grabado, cuánto tuve de exento, lo aplico al crédito fiscal prorrateable de febrero. En marzo, así lo mismo. Cuánto de grabado, cuánto de exento, cuántas ventas grabadas tuve, cuántas ventas exentas tuve, y ese porcentaje de grabado respecto del total lo voy a aplicar a los créditos prorrateables. Así lo hago en cada uno de los meses. Llegaré diciembre y haré el ajuste anual. Y el tercer método es una mezcla del método 2, digamos. En vez de tomar, o sea, en enero es igual.
tomo lo grabado y lo exento. De enero. En febrero, en vez de tomarlo de febrero, tomo la suma de las operaciones de enero y febrero, grabadas, y de enero y febrero exentas. Y lo aplico al crédito fiscal prorrateable de febrero. Llega marzo y sumo enero, febrero y marzo grabado, enero, febrero y marzo exento. Y lo aplico al crédito fiscal prorrateable de marzo. Así en abril, así en el mayo y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre. Son tres métodos simples, son los más comunes. Hay algunos profesionales que lo que hacen es siempre toman el método 1. ¿Por qué? Bueno, porque dice, o sea, ¿cuándo podemos tomar el método 1? Y yo les diría que, ¿cuándo tomar el método 1? Y mira, el método 1, que es el aplicar la alícuota del año pasado. Y si yo todos los años tengo 30, 29, 31, 30, y aplico 30 y no le voy a errar por mucho, no le voy a errar por mucho. No tengo tantos problemas para hacerlo. Entonces aplico eso y lo voy calculando. El método 2, bueno, digamos, el de calcular las operaciones grabadas y exentas de cada mes, también lo puedo utilizar. En realidad puedo usar cualquiera de los tres. Puedo elegir el que yo quiera. Lo que pretende la ley y lo que pretende, digamos, el fisco, es que yo no me tome más crédito fiscal del que podía haberme tomado. Pero recuerden siempre esto, porque a veces se me confunden en esto. Lo que yo les digo es, hay créditos fiscales que son 100% aplicables. O sea, 100% crédito fiscal. Eso no es prorrateable. Hay créditos fiscales que solamente sirven para para operaciones exentas. Eso nada es prorrateable. Es prorrateable solamente aquello que me sirve al mismo tiempo para operaciones grabadas y operaciones exentas. Y aplico uno de los tres métodos y cuando llega el último mes de cierre del ejercicio o el mes de diciembre, haré el ajuste. ¿Cuál fue el crédito? ¿Cuál fue el IVA de compras? ¿Cuál fue el crédito fiscal tomado? ¿Cuánto debería haberme tomado en el año? Y ahí haré el ajuste. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con Dale, respecto a seguro. lo de... según el orden en que usted recién mencionó los métodos, el método No. 2 va Sí, lo puedo mes dar a en mes. cualquier orden, ¿eh? Sí, lo puedo dar en cualquier Sí, orden. sí, pero como El los dio método 2 que recién, yo digo, dije recién, sí. El de el enero, método 2 sí. va mes a mes. Sí. Entonces, ¿por qué después hay que hacer un ajuste? Es Si sencillo. va tomando... Es sencillo, yo te lo digo, yo voy mes a mes, pero la ley me obliga a hacer el ajuste anual. Entonces, vos imaginate nada más que yo en enero tengo 50% de operaciones grabadas y 50% exento. ¿Cuánto me tomé? Evidentemente el 50%. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí. imagínate que después de ese mes, estoy exagerando, por supuesto, ¿no? En todos los demás meses no tuve ni una operación exenta más. O sea, fueron todas grabadas. En febrero, en marzo, en abril, en mayo, así hasta diciembre. Entonces, ¿vos cuánto te tomaste de crédito fiscal? El 50%. ¿Cuánto deberías haber tomado? Muchísimo menos. En el año, porque lo que la ley me dice es que yo tengo que tener en cuenta el año. Entonces, aunque yo lo haga mes a mes, puede haber diferencias. Entonces, no es que porque yo lo haga en enero, ya lo apliqué y ya está. No, eso depende de qué valores yo obtenga. Evidentemente, si yo todos los meses tengo la misma proporción, exactamente la misma, también estoy exagerando ahora. Imagínate que yo pero todos los meses tenga 30% grabado, 70% exenta, exactamente todos los meses. Bueno, todos los meses voy a aplicar el 30, el 30, el 30, el 30. Cuando llegue diciembre no voy a tener ningún ajuste, obviamente. Entonces, ¿por qué ajusto? Porque la ley me obliga a hacerlo por año, o año calendario o ejercicio comercial. Y los otros son métodos Claro. aproximados, los otros son métodos aproximados de determinar. Evidentemente, si siempre es el mismo, no va a haber ajuste en digamos, del artículo 12 que decimos nosotros. Claro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. Dale. ¿En qué caso o en qué diferencia hay con el prorrateo específico y un prorrateo general? Perfecto. El prorrateo específico, yo digo lo siguiente, para aplicar prorrateo específico o general, yo tengo que tener más de una actividad. Más de una actividad. Entonces, imagínate que yo tengo una actividad que es, por ejemplo,
una farmacia. Creo que yo les puse a ustedes el ejemplo de la farmacia. Entonces, en la farmacia, que es un buen ejemplo, yo digo, todas las compras de medicamentos para consumo humano están exentas. Y cuando las vendo van a estar exentas, es decir, no hay IVA. Perfecto. Todas las compras de productos cosméticos son crédito fiscal. Perfecto. Y cuando lo vendo van a generar débito fiscal. Tampoco es prorrateable. Entonces, no hago ningún prorrateo con bienes de cambio. Ninguno prorrateo con bienes de cambio. Ahora, respecto del alquiler del local, o los servicios, la luz, el gas, o lo que sea de ese local donde yo tengo la farmacia, me sirve para operaciones grabadas y exentas. Entonces, ese crédito fiscal sí es prorrateable. Perfecto. Yo en principio, si esa es mi única actividad, perfecto, el prorrateo específico y el general es el mismo, porque tengo una sola actividad. Ahora, ¿qué pasa si yo, además de esa actividad, tengo otra actividad? Por ejemplo, soy dueño de una farmacia, y hago esas cosas, y además tengo el local de al lado, que es de mi propiedad, y que se lo alquilo a un tercero. Entonces, como yo le alquilo ese local, es un alquiler comercial, y entonces está grabado en IVA. Entonces ya tengo dos actividades. Una, la actividad de farmacia, con venta de productos, digamos, medicinales y cosméticos, y tengo otra actividad que es la del alquiler de un local comercial. Entonces, por los servicios de mi local, no puedo no puedo aplicar los ingresos del alquiler. En lo que tenga que ver con la farmacia, aplico un prorrateo específico para farmacia. Respecto de, por ejemplo, yo te digo, los honorarios del contador. Los honorarios del contador sirven para todo. Sirven para la farmacia y sirven para el local comercial. Entonces, el crédito fiscal del honorario del contador, tengo que hacer un prorrateo distinto del que hago con solamente la farmacia. Entonces, un prorrateo específico es para una actividad. Si tuviera 2 o 3 actividades, o 4, y a lo mejor podría aplicar un prorrateo específico para cada actividad. A lo mejor podría aplicar un prorrateo para cada actividad. Y cuando estoy hablando de algo más para atrás, digo, bueno, para eso le aplico un prorrateo general. ¿Se entiende ahora por qué aplico a veces un prorrateo específico y a veces un prorrateo general? En algunos casos el prorrateo específico Claro. es cuando el crédito fiscal está relacionado solamente con una sola actividad. Entonces, bueno, como tengo en esa actividad operaciones grabadas y exentas, lo aplico para eso. En otro caso, no. Pero recuerden, porque a veces se me confunden, sobre todo cuando me hacen los ejercicios. El prorrateo es respecto de los créditos fiscales prorrateables. Hay créditos fiscales que no son prorrateables. Por ejemplo, los productos cosméticos, ¿ustedes tienen crédito fiscal? Sí, por supuesto que tienen crédito fiscal con lo cosmético. ¿Es prorrateable? No, es total. Nosotros decimos tiene una asignación directa. Ese no es prorrateable. Entonces, no lo apliquen a todos los créditos fiscales. Solamente a los prorrateables. Aplíquenle el prorrateo, o general o específico. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda con el prorrateo? Sigo admitiendo gente. Bien. Les dije, el propósito de esta reunión es contestar dudas. Así que ahora necesito dudas. No tiene dudas. No. Yo tengo una duda, pero no es sobre esto del prorrateo, sobre otra cosa. Por ¿Puede ser? supuesto. O sea, ¿Ahora? el prorrateo para mí ya está terminado porque nadie me dijo más nada. Así que para mí el prorrateo ya está. Así que dale con otro tema nomás. Bueno, ¿se ajusta por inflación en algún momento en los ejercicios que vamos a hacer nosotros en los trabajos prácticos o en el final? No. Porque hay cosas que pasan bastante tiempo, o sea, por ejemplo, Sí, en las construcciones de obras sobre inmueble propio, por ejemplo, que te da 3 años o digamos, ¿no se ajusta? No, no está previsto. Es el monto histórico, Sí, digamos. sí. Bueno, El ajuste por inflación se aplica en impuesto a las ganancias y tiene una aplicación específica para algo. O sea, yo te estoy diciendo a como es hoy. Mirá que puede ser que sí. cambie.
Puede ser que cambie. Además, fíjate una cosa, Sí, yo sí. compro un bien de uso, por ejemplo, antes del 2018 y no se ajusta. Lo adquirí después del 1 de enero de 2018 y sí se ajusta respecto de ganancias. O sea, ¿por qué? Bueno, porque estamos en algo, o sea, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que se tiene que ajustar siempre. Eso es lo correcto. El tema está en que no nos dejan ajustar. Tan simple como eso. Claro. A ver, ¿cómo? Acá tengo una chica, Mariana, que me dice que me quiere consultar respecto de IVA. A ver, no alcancé a leerlo, se me fue. A ver, espera. Yo quería hacer una consulta también. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Em, con respecto a la aplicación de la alícuota del 10,5, Sí, tengo por ahí dudas cuándo corresponde, porque por ejemplo, me tocó en un examen que el cliente para el que estaba haciendo la declaración de IVA tenía un supermercado, creo. Vendía distintos productos, entre ellos vendía televisores. sí. Y yo pensé que eran bienes de uso y que tenían alícuota 10,5. Pero claro, en realidad no, porque se vendían a consumidor final. Supongo yo que por eso es la alícuota del 21. ¿Me lo puede explicar mejor a eso? Sí, te lo puedo explicar mejor y me viene muy bien que me lo consultes. Y ahora no sabes por qué. Viene bien, para que estoy tratando de callar esto. ¿No? Espera, ahí está. Bien, yo les pido a ustedes que lean la ley. Les pido que lean la ley. Y cuando lean la ley, van a ver que en ninguna parte del texto actual de la redacción de la ley, sobre todo lo que ustedes van a hacer, dice algo respecto de bien de uso. Nada, nada. El IVA del 10,5 se aplicaba para bien de uso es algo tremendamente, digamos, tiene hace varios años que ya no está en vigencia. Lo único que se aplica a 10,5 es a los casos que dice la ley. Y en ningún momento me habla de cuál es el destino que el comprador le va a dar al bien. Hubo unos años, varios años atrás, en los que esto sí dependía. Entonces, cuando vos me decís, voy a, digamos, el cliente, el contribuyente, adquiere un televisor. ¿El televisor está en los que actualmente tiene 10,5? No. Entonces, no importa qué destino le va, puede que sea bien de uso, puede que sea para la casa, pues la alícuota es la misma. Ese error que me decía es muy común, ¿eh? Es muy común. Lo que pasa es que eso responde a una redacción vieja de la ley. En la actual redacción de la ley, en ninguna parte habla de que si le doy el destino de bien de uso, ese bien va a tener una alícuota reducida. Eso fue. Pero les digo, fácil debe ser hace 4, 5, si no más años, en los cuales esto ya no se aplica. En el único caso que aplico 10,5 es a los casos previstos en la ley, que dice que tiene alícuota del 10,5, perfecto, y entre esos tenemos dos listados enormes, enormes, de la posición arancelaria del Mercosur, el anexo E y el anexo F, que son montones de productos que tienen la alícuota del 10,5, pero independientemente de cuál sea el destino que le dé el adquirente. Eso es, digamos, la alícuota está asociado al producto. La alícuota está asociada al producto, no al destino que le va a dar el adquirente. Entonces, no apliquen eso de que si es bien de uso le tengo que aplicar el 10,5 o si no es bien de uso le tengo que aplicar el 21. Ya no corre más. Las alícuotas están fijadas en la ley y son lo que dice la ley. Punto. ¿Cómo saben ustedes? Yo les digo, por ejemplo, les tiro algo, ¿no? Por ejemplo, les digo, adquiere un automotor. El contribuyente tal adquiere un automotor en tal importe. Perfecto. Adquiere un importe en tal importe. ¿Cómo saben ustedes si ese automotor es un automóvil o es una camioneta? Por ejemplo, si yo les digo automotor, ustedes no pueden saberlo. Obviamente que no pueden saberlo. Yo les digo,
el anexo E o el F del artículo 28 de la ley, dentro de ese anexo, las camionetas y los camiones tienen alícuota del 10,5. Los automóviles no están. Entonces, todos los automóviles tienen alícuota del 21. Todos los automóviles. En cambio, los camiones o las camionetas destinadas a carga tienen alícuota del 10,5. ¿Mm? Entonces, no se me confundan con eso de bien de uso, porque les aseguro que he corregido muchos finales y he visto ese error digamos, de considerar que era bien de uso o de no considerar que era bien de uso, cuando que sea o no sea bien de uso, el destino que le dé el adquirente no depende para nada de qué alícuota le tiene que aplicar el que está vendiendo. ¿Mm? Ah, genial. Bárbaro. Bien. ¿Algo más? Yo tengo sobre otro tema, profe, A ver. que es sobre la alocación de bienes muebles con opción de compra, el leasing. El perfeccionamiento del hecho imponible es en el momento de vengarse cada una de las cuotas, ¿puede ser? En principio sí, porque es un hecho grabado. En principio sí. ¿Sí? Y obviamente Porque por la opción yo, también. Mm. sí. Ah, es como las dos fechas, la anterior, diríamos, ¿o no? Es que yo normalmente, ¿qué es lo que voy a Porque hacer? no entiendo bien Voy a ir cómo pagando es, cada cuota. disculpe, ¿cómo? Te decía, lo normal que es ir pagando todos los alquileres y en algún momento hacer la opción. O sea, en el leasing vos aplicás lo que dice la ley nada más. O sea, no entiendo cuál es la duda, ¿eh? No entiendo cuál es la duda. No, cuando yo hice el ejercicio, no me acuerdo si era clase 5, cuando fue que vimos ese tema, había un ejercicio y yo, bueno, iba aplicando lo que voy, bueno, lo de mis apuntes, que lo voy armando con lo de la ley, sus clases, etc. Y en la solución, digamos, la fecha que toma es la de, espere que estoy leyendo, la del vencimiento de la cuota. Claro, vos lo que No tenés, toma vos lo que el- tenés que no- ver es, en primer lugar, siempre, cuando hablas de nacimiento del hecho imponible, es qué es lo que dice la ley. Vos no te fijes tanto en lo que dice el ejercicio y lo que toma, sino fundamentalmente en qué es lo que dice la ley y en qué se está basando. La mayoría de las respuestas que yo les he dado el fundamento de dónde está. La mayoría, no sé si será ese el caso, ¿no? La mayoría está en dónde se produce sí, el nacimiento del hecho imponible y por qué tomamos eso, nada más. Entonces, vos lo tenés que fijarte, sí. si eso es así, o a lo mejor, ¿qué es lo que puede haber pasado? No creo que sea el caso, ¿no? Sino que se produzca, digamos, hay veces que vos viste que el artículo 5, que es el que me habla siempre del nacimiento del hecho imponible, me dice, es o en el del pago o en el del vencimiento. Y de esto lo que sea anterior. Bueno, pero tenés que aplicarlo a cada caso. No te puedo decir una cosa genérica para todo. Tenés que ver en cada caso, ver qué artículo y qué inciso le aplicas, y a veces inclusive hasta qué párrafo utilizás, a los efectos de ver cuál es el que tenés que aplicar. O sea, no es lo mismo, porque para eso son las situaciones particulares. La solución no debe, digamos, alejarse en ningún caso de lo que dice la ley. O hay algún error. No sé en qué caso será específicamente porque no tengo los ejercicios de memoria, ¿no? Pero yo lo que te diría es, atenete siempre, siempre a lo que dice la ley. Buscalo en la ley, encontralo en la ley, y una vez que lo encuentres ahí, bueno, ahí entonces aplicalo. Y si no coincidís, bueno, entonces hace la consulta específica, a ver, ¿de qué artículo? Vos decís que la solución dice un artículo y para vos hay que aplicar otro. Bueno, decilo y yo te lo voy a contestar, obviamente. Pero así en el aire es imposible. Bueno, Acá tengo Mariana que me está consultando, me dice, quería consultar respecto al IVA en la construcción, obra sobre inmueble propio. Está bien, pero es el título nada más eso. No sé cuál es la duda.
Ya les digo, yo necesito que me planteen una duda concreta, o sea, no me den un tema, nada más, o no sé, un tema, o sea, si ya les digo, si me hubieran dado un tema así como me dieron el otro tema, eh, ¿cómo se devuelve después de los 10 años? Bueno, el tema es el siguiente, o sea, cuando yo tengo, fíjense una cosa, yo les di a ustedes una nota respecto de el IVA en la construcción, ¿se acuerda? Creo que les di varias, creo que les di varias. Esperen que lo estoy buscando ahí. Control F, a ver. Perfecto. Mire, el tema es así. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso? Yo trato siempre de ubicarlos a ustedes dentro de qué artículo es a donde nos vamos a aplicar nosotros. Véanlo así de esta manera. Miren, el artículo 11 de la ley de IVA me dice: cuando se transfieren o desafecten de la actividad que origina operaciones grabadas. O sea, yo me tomé crédito fiscal, me tomé crédito fiscal por una obra que hice, ya sea o por un tercero o en forma propia. Entonces, cuando se transfieran o desafecten de la actividad que origina operaciones grabadas, obras adquiridas a los responsables, bueno, o sea, las empresas constructoras, directamente o a través de terceros o en el propio, que hubieran generado crédito fiscal previsto por el artículo 12, deberá adicionarse al débito fiscal del periodo en que se produzcan las transferencias o desafectación el crédito oportunamente computado, en tanto tales hechos tengan lugar antes de transcurridos 10 años contados a partir de la fecha de finalización de las obras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo me tomé crédito fiscal, y lo afecté en un inmueble propio, yo tengo que asumir, estoy asumiendo el compromiso que digamos, me tomé el crédito fiscal y que lo voy a mantener afectado a la actividad al menos por 10 años. Entonces, si yo cumplo con eso, entonces no tengo que reintegrar el crédito fiscal. Si yo antes de los 10 años transfiero esa obra, ese inmueble, entonces ese crédito fiscal que yo me lo tomé mal. Y entonces debo reintegrar el crédito fiscal. Entonces, cuando nosotros decimos, fíjense, ya les digo, todo esto ubíquenlo siempre dentro de la ley. Siempre ubíquenlo dentro de la ley. Yo hago una obra sobre inmueble propio, ¿me puedo computar crédito fiscal? Sí, perfecto, puedo hacerlo. Y estoy asumiendo el compromiso de que voy a mantener eso por al menos 10 años. Si yo, dentro de los 10 años, desafecto o vendo, que es lo mismo, ¿no? O lo desafecto, entonces tengo que devolver o reintegrar el crédito fiscal que me tomé oportunamente. Si yo pasan los 10 años y lo vendo o lo desafecto, ahí ya no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que asumir ustedes? Que cuando están haciendo una obra sobre inmueble propio y están considerando crédito fiscal, ese crédito fiscal asumen el compromiso no ese crédito fiscal, ese bien, ese inmueble, adquieren el compromiso de tenerlo afectado al menos por 10 años. Si no, ahí es donde tengo que devolverlo. Ahora sí, Mariana, ¿te quedó un poco más claro? De cualquier manera, yo creo que está explicado, yo no sé, no recuerdo exactamente. ¿Saben qué pasa? El problema que tengo yo, pero es un problema mío, ¿no? Es que tengo varios cursos de impuestos 2 en distintas facultades. Entonces, yo no sé si les di a ustedes cosas, a lo mejor les digo que les di cosas que no se las di porque se las di a otro. Pero bueno, si yo les digo que le di algo y ustedes no lo encuentran, avísame, no, pero ya nosotros no nos lo dio porque es que me estoy confundiendo de curso, nada más. ¿Qué otra duda pueden tener? Primero, vamos para ser ordenado, ¿no? Primero siempre con IVA. Después, si hay alguna duda de monotributo, vemos las dudas de monotributo que pueda haber.
pero por ahora con IVA. ¿No hay dudas? Acá otra duda. Por ejemplo, en el artículo 1, hoy justo lo estaba releyendo y me Sí. surgió una duda con respecto a la redacción, en realidad, que no entiendo bien, Dale, a ver. porque de los servicios digitales comprendidos en el inciso M del apartado 1 del inciso E del artículo 3, que son todos los servicios digitales, ¿cierto? Sí, sí. Prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país. Sí. En tanto el prestatario no resulte comprendido en las disposiciones previstas en el inciso anterior. Yo asumo que ahí es que está inscripto en IVA. ¿Puede ser? No Porque necesariamente, no necesariamente. O sea, primero veamos el artículo, el inciso anterior, que es el D. Me dice Ah, que son las prestaciones comprendidas en el inciso E del artículo 3. Fíjate que estamos hablando de distintos incisos. También, bueno, también estamos en el inciso E, ¿no? Del artículo 3. Realizadas en el exterior, pero cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país. Ahora, ajá. cuando los prestatarios sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles, revistan la calidad de responsables inscriptos. Entonces, acá quiero que yo les voy a tratar de explicar primero el inciso D, que es el que normalmente les suele traer más problemas respecto del inciso E. El inciso E, yo les digo, estamos refiriéndonos a Netflix, a Spotify, a cualquiera de los otros servicios que tienen una explotación efectiva en el país. En cambio, el inciso D se refiere a algo que está hecho en el exterior y que se va a utilizar, que va a tener una utilización, una explotación efectiva en el país. Entonces, los servicios digitales, no es que están hechos en el exterior, simplemente se brindan en el país desde el exterior. Por eso les hablé de Netflix, de Spotify, bueno, o todos los otros servicios digitales que ustedes puedan llegar a tener. Entonces, ahí no hay ninguna duda de que cualquiera sea, en el E estoy hablando, ¿no? En el E, cualquiera sea la calidad del sujeto que lo recibe en el país, se trata de un hecho grabado, de un objeto grabado, cualquiera. O sea, todos los servicios que brinda Netflix, Spotify o el servicio digital que sea, sin importar qué condición tiene el que lo recibe acá en el país, es un hecho grabado. Perfecto. Ahora vayamos al D. El D tiene una particularidad. O sea, veamos este caso. Supónganse ustedes que un paciente está haciendo un tratamiento médico y el médico que le está llevando el tratamiento le dice, mira, para esto vamos a necesitar algo del exterior. Fíjense este caso. Si el sujeto, si el médico, vamos a asumir en primer lugar que el médico es responsable inscripto, solicita el asesoramiento del exterior y desde el exterior le brindan el servicio a él, el responsable inscripto, ese es un hecho grabado, pero fíjense que es grabado porque el que lo recibe es un hecho grabado, porque fíjense que dice cuando los prestatarios, ¿quiénes son los prestatarios? Son los que reciben, son los que compran, sean responsables inscriptos. Por eso el inciso D es una cosa rara. El médico es el que recibe, o sea, el que lo hace está en el exterior, pero evidentemente el que lo hace no es un responsable inscripto en IVA, obviamente porque es un sujeto del exterior. En cambio, cuando el que lo recibe es un sujeto inscripto en IVA, eso que es del exterior y lo recibe para afectarlo a una actividad en el país, ese es un hecho grabado. Ese es un hecho grabado. ¿Por qué? Porque lo dice el inciso D del artículo 1. Ahora, si el médico dice, mira, si lo pido yo, tenemos que pagar IVA. Si lo pedís vos, que sos consumidor final, no.
Entonces, en el único caso en el que una prestación realizada en el exterior, pero con utilización económica en el país, está gravada, es cuando quien recibe que el comprador, el adquirente, es un responsable inscripto. Si el que recibe es un responsable exento, es un consumidor final, es un monotributista, entonces ese hecho no está gravado. ¿Mm? Tanto esto es así, que no solo es un hecho grabado cuando se recibe, sino que, fíjense una cosa, el adquirente va, digamos, a pagar ese IVA, va a pagar ese IVA como responsable sustituto por el sujeto del exterior, y va a poder computar el crédito fiscal recién en el ejercicio siguiente. O sea, imagínense, estamos hablando de una operación de septiembre, bien, el que recibe paga el IVA como responsable sustituto del sujeto del exterior, y en el mes de octubre va a poder computar el crédito fiscal, siendo que el hecho imponible es del mes de septiembre. ¿Pero por qué? Porque lo dice la ley, que es al ejercicio siguiente al del nacimiento del hecho imponible. En cambio, en el inciso E de los servicios digitales, ahí no interesa cuál es la condición del sujeto, digamos, del país. Cuando un sujeto del exterior, pero estoy hablando de servicios digitales solamente. En el otro caso estoy hablando de cualquier tipo de actividad. Son prestaciones comprendidas, cualquier tipo de servicio comprendidas en el inciso E del artículo 3, que realizadas en el exterior, pero con cuya utilización y explotación efectiva se va a llevar a cabo en el país. Ahí, en el único caso que va a estar alcanzado es cuando el sujeto del país, el que lo recibe, el comprador, es responsable inscripto. Son excepciones a la regla general. Fíjense que yo les he estado diciendo a lo largo del curso de que el hecho imponible siempre se verifica respecto del vendedor y que no interesa cuál es la condición de IVA del que adquiere. Esa es la norma general. Esa es la norma general. Pero esto, el inciso D del artículo 1 es una excepción. Es al revés. Sí interesa saber cuál es la condición ante IVA del adquirente. Es por eso que otro de los errores, ahora que me estoy acordando, que he visto muchas veces en los trabajos prácticos, a veces en los trabajos, a veces en los finales, es que el ejercicio dice así: supónganse, yo soy responsable inscripto y le vendo productos, supónganse que yo, sillas, a un colegio, a la cooperadora de un colegio que está exenta de IVA y exenta de ganancias, exenta. Está exenta, ellos están exentos, pero el hecho imponible se verifica respecto de mí. Entonces, cuando yo les vendo las sillas, yo les cobro IVA. Porque porque es bastante común, digamos, cometer ese error. ¿Por qué cometen error? Porque el error a veces lo inducen los mismos exentos. Dice, che, no me cobres IVA que yo estoy exento. No, pará. Que vos seas exento significa que en tus ventas no vas a cobrar IVA. En mis ventas yo cobro IVA. Y te la cobro a vos. No lo voy a discriminar porque tienes una factura tipo B y no te lo voy a discriminar, pero te voy a cobrar el IVA. Cuando mis clientes le venden, que yo, por ejemplo, al municipio de Quilmes, el municipio de Loma de Zamora, el municipio que sea, tengo clientes que le han vendido cosas a FIP, que le han vendido al Estado, que le han vendido al municipio, y siempre les cobran el IVA. Por supuesto que no se lo discriminan, porque no hay discriminación de IVA. Porque además le estoy vendiendo a un sujeto exento. Todas sus operaciones están exentas. Se lo discrimine yo o no se lo discrimine, igual va a estar, no va a ser crédito fiscal para él nada. De cualquier manera, no se lo puedo discriminar porque las normas, digamos, de facturación no me lo permiten. Pero recuerden esto: el hecho imponible se verifica en general respecto de quien vende. Si yo vendo, el hecho imponible se verifica respecto de mí. Y yo tengo que cobrar el IVA. A un inscripto, a un exento, a un monotributista, al que sea. En general. Siempre estoy hablando de sujetos del país. Por supuesto que si estoy vendiendo al exterior, es decir, estoy exportando, a ese no le voy a cobrar el IVA. Si le estoy vendiendo a Tierra del Fuego, a un sujeto, es como si fuera una exportación, y entonces por eso tampoco le voy a cobrar el IVA. Pero no importa qué condición tenga el sujeto de Tierra del Fuego.
No importa, no puede ser un consumidor final, puede ser un inscripto, puede ser un exento. Cuando yo vendo a Tierra del Fuego, no voy a cobrar IVA, pero porque se considera que es una exportación, no por otra cosa. ¿Está claro esto? Otro error que vi, les comento, otro error que vi en uno en los últimos finales que corregí en julio, es que, y se los digo para todo, y sé que todo lo van a grabar después, es que creo que corregí algo así como, no les quiero mentir, pero de impuestos 2 deberían haber sido algo así como 23 o 25 finales. Bueno, los 23 o 25 finales, todos se equivocaron en esto que yo les voy a decir ahora. Todos estaban equivocados en esto. El ejercicio decía así, más o menos, decía así. Los valores indicados no incluyen IVA. No incluyen IVA. O sea, si yo digo que no incluyen IVA, ¿qué significa? Que el valor indicado es neto, ¿no? En principio, no incluyen IVA. Salvo en aquellos casos en que, digamos, no corresponda su discriminación. Entonces, cuando no corresponde su discriminación, cuando yo hago un comprobante B, no corresponde la discriminación, entonces en ese caso el importe es total facturado. ¿Dónde estuvo el error que cometieron los 20 y pico? En una venta a un monotributista. A partir de julio del 2021, todas las ventas de un responsable inscripto a un monotributista se hacen en factura A y se discrimina el IVA. Ténganlo en cuenta. Todas las ventas a monotributistas a partir de julio del 2021 se hacen en factura A y por lo tanto se discrimina el IVA. ¿Qué era lo que pasaba? Los 20 y pico, había un importe, decía que era una venta monotributista, y los 20 y pico tomaron que ese importe no discriminaba IVA y que por lo tanto era total facturado. Y lo resolvieron mal, porque evidentemente la operación era creo que de diciembre del 2021, no me acuerdo exactamente el mes, en diciembre o noviembre, una cosa así. El IVA se discrimina, y entonces como se discrimina el IVA, el valor indicado era neto. ¿Mm? ¿Está claro esto? ¿Tienen alguna duda con esto que les dije ahora o con esto otro que les estuve hablando de cuándo se discrimina, cuándo no se discrimina, cuándo nace el hecho imponible respecto de los servicios del exterior y demás? Esa iba a ser la última duda porque yo era una de los 25 profesores. Bueno. O sea, lo que pasa es que les digo, yo a veces puedo aclarárselos y a veces no puedo aclarárselos, me refiero cuando estoy corrigiendo, porque tengo muchísimo para corregir. Muchísimo para corregir. Entonces, no puedo a veces escribir tanto, pero vean esto que yo les estoy diciendo, investiguenlo si ustedes quieren, van a ver que a partir de julio del 2021, ¿esto por qué pasó? Esto es una mezcla entre IVA y monotributo. ¿Qué es lo que pasó? A partir de abril más o menos del año pasado, se modificó y se creó un régimen permanente de transición para los monotributistas que pasen a ser responsables inscriptos. Entonces, se les permite computar el crédito fiscal de las adquisiciones. Entonces, como a partir de la sanción de esta norma se les permite a los monotributistas computar el crédito fiscal, es por eso que se dispuso que a los monotributistas se les debe hacer en factura A. Entonces, ustedes van a ver que ustedes van a decir, hasta ahora, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros? Cuando un inscripto le vende a otro inscripto, le hace factura A y le discrimina IVA. A todos los demás, decíamos antes, le hacemos B y no discriminamos el IVA. Bien, ahora ya no es así. A partir de julio del 2021 es cuando un inscripto le vende a otro inscripto o a un monotributista, le hace factura A y le discrimina el IVA. ¿A quién no? ¿A quién no? A todo el resto les hace B. A todo ese resto les hace B.
Ahora bien, y te van a decir, está bien, profesor, y esto que está diciendo, ¿tiene sustento legal? Porque ustedes saben que yo siempre les pido a ustedes el sujeto, eh, digamos, el sustento legal, ¿no? Lo van a encontrar esto en el artículo 39 de la ley de IVA. 39 de la ley de IVA. Fíjense, yo se los voy a leer. Después dice, eh, eh, cuando una responsable inscripto o inscripta, viene esta, digamos, esta redacción nueva, ¿vieron? Con los dos, con uno, inscripto, inscripta, ¿no? Cuando cuando un o una responsable inscripto o inscripta realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios grabadas a consumidores finales, no deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. Hasta acá no me dijo nada distinto, ¿está bien? Cuando lo vendo a un consumidor final, no hay que vender. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentren exentas, excepto que revista la condición de inscriptos o inscriptas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes establecido por el anexo de la ley 24977 y sus modificaciones y complementarias. Entonces, fíjense lo que me decía. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentren exentas, es decir, encuentre un exento, excepto que revistan la condición de inscriptos o inscriptas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Entonces, ¿qué significa esto? De que cuando se le factura a un inscripto o inscripta, como dice acá, a un sujeto del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, cuando se le factura a un monotributista, les digo yo, se discrimina el IVA. Entonces, ténganlo presente para poderlo resolver adecuadamente. Ahí entonces, cuando nos dice el monto no incluye IVA y la venta es a un consumidor final, de todas maneras le tenemos que cobrar el IVA, aunque no se lo discriminemos en la factura, de todas maneras se lo tenemos que agregar, ¿cierto? Claro, yo te digo a ver si me entendés de esta manera. Yo te digo, lo que pasa es que a veces que yo te digo, yo hago una operación con un consumidor final y te digo que es de 10.000 pesos. ¿Cómo sabés si esos 10.000 corresponde a ser 10.000 más IVA o es 10.000 incluyendo IVA? Ahí es donde está el tema. Cuando yo te doy un importe y no te aclaro si ese importe es total o neto. Claro. Entonces, si yo te digo que los importes no incluyen IVA, salvo cuando no corresponda a su discriminación, ahí es donde vos tenés que hacer hincapié. Ahí, es exactamente ahí donde tenés que hacer hincapié. En decir, a ver, me dice que el importe no incluye IVA, salvo cuando no corresponda, o sea, si no incluye IVA es neto, hasta ahí vamos bien. Pero ahí me dice, salvo cuando no corresponda a su discriminación. ¿Y cuándo no corresponde a su discriminación? Cuando es comprobante B. ¿Y a quién le tengo que hacer B? A cualquiera que no sea ni un inscripto ni un monotributista. Entonces, el importe de 10.000 S incluye IVA. ¿Y cómo tengo que hacer yo? Tengo que decir 10.000 dividido 1, o 21 o 10 y medio, según cuál sea la alícuota del bien, para obtener el neto. A ese neto le aplico la alícuota y ese monto me da el IVA de esa operación. En cambio, si yo le vendo a un inscripto o a un monotributista y el monto es de 10.000, ahí decimos que el monto no incluye IVA y entonces será 10.000 más el IVA que corresponda. 10.000 mal o 21 o 10 y medio o la alícuota que sea. Claro, ahora sí lo entendí. O sea, espera un momentito, ¿dónde está la clave de esto? En que ustedes muchas veces, por apurados, leen a partir del punto 1 y no leen, a veces dicen, porque nosotros les decimos a veces, y esa oración que dice, los importes no incluyen IVA, o sí incluyen IVA, no sé, o sea, depende cómo esté redactado el ejercicio, ¿no? Los importes sí incluyen IVA, salvo tal cosa, o no incluyen IVA, salvo cosas. Ustedes tienen que irlo leyendo y tienen que irlo interpretando, qué es lo que está diciendo. Porque lo que nosotros queremos resolver en ese caso es exactamente si ustedes saben en qué casos se discrimina y en qué casos no. Yo ya se los recontra aclaré.
Si es de inscripto a inscripto, o de inscripto a monotributista, discrimino siempre. Si es de inscripto a cualquier otro, no. Cualquier otro que emita que no sea un responsable inscripto no va a discriminar nunca IVA porque no va a cobrar IVA nunca. Ni un exento, ni un monotributista, ni nadie. ¿Hay algún caso? Sí. O sea, a veces podemos hacer preguntas difíciles. Si existe algún caso en el cual eh, eh, un consumidor final puede vender algo que genere crédito fiscal. ¿Nos está preguntando ahora? Sí, Y yo creo que no. parece que no, pero hay. Es el caso de los habitualistas en la compra de bienes usados a consumidor final. Es otro de los casos que me parece que recibí una consulta ahora que estoy haciendo memoria. Ustedes saben que hay, ya les digo, el artículo, eso de la venta de habitualistas en la venta, el artículo 18. Habitualistas en la compraventa de bienes usados a consumidores finales, es el artículo 18. ¿Quiénes son habitualistas en la compra de bienes usados a consumidores finales? Y tenemos, digamos, acá, yo por ejemplo vivo en un pueblo, esto no es una ciudad, esto es un pueblo, y todavía pasa de vez en cuando un señor con un megáfono diciendo que compra camas viejas, colchones, cosas, etcétera, gritando, pasa la tarde, no deja dormir la siesta, diciendo que compra cosas a consumidor final. Si ese sujeto es responsable inscripto, fíjense, si es habitualista en la compra a consumidores finales, ese sujeto nunca tendría crédito fiscal. ¿Por qué? Porque siempre le está comprando a consumidores finales. Entonces, ese es otro caso especial. Ese sujeto que compra a consumidores finales es uno de los casos en los cuales él mismo emite para los dos lados. Él mismo emite la compra y él mismo emite la venta. La venta como a cualquier sujeto, ahí no hay ninguna duda. El tema lo tenemos con las compras. Lo que es más común también, más que estas personas que gritan, son por ejemplo los agencieros, los que compran automóviles a consumidores finales. O sea, las agencias de automóviles que compran y venden autos usados. Entonces, ¿qué es lo que hace? En algunos casos, digamos, la concesionaria o la agencia, lo que hace es, toma el auto en consignación y lo vende. Ahí no hay crédito fiscal. Va a haber crédito fiscal cuando cobre su comisión y nada más. Perfecto. Pero hay casos en los cuales las agencias compran los autos y después lo venden. Entonces, cuando él, que es habitualista en la compra de bienes usados a consumidores finales, que es el caso, el de las agencias también, cuando yo le voy a vender el auto, y yo soy consumidor final, en ese caso, él va a emitir un comprobante de compra de habitualistas, o sea, no es un comprobante común, no es un comprobante normal, es un comprobante especial de, digamos, de compra de bienes usados a consumidores finales. Eso se llama así, eso tiene ese nombre. Entonces, él emite para un lado, para el que compra. En ese caso, el que está vendiendo es un consumidor final. El que está vendiendo es un consumidor final. Sin embargo, el adquirente, en ese caso, porque emitió de esa manera y porque está habilitado para hacerlo, se puede tomar el crédito fiscal. Por supuesto que cuando venda, tendrá el débito fiscal respectivo. ¿Qué es lo que me dice el artículo 18 a ese respecto? Que cuando venda, va a poder verificar que en ningún caso se haya tomado más del 90% del débito fiscal. O sea, que el crédito fiscal no sea más del 90%, o sea, no sea más del 90% del débito. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que está tratando la ley de hacer es de evitar maniobras. O sea, ¿qué es lo que a mí me conviene? Comprar por 1.000.000, supónganse, y vender por 1.100.000, cerquita nomás, cerquita. 1.050.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el impuesto es el impuesto al valor agregado, el valor agregado es muy chiquitito. Entonces, el impuesto que yo tengo que ingresar es muy chiquitito. Nada, es muy poquito. ¿Por qué tengo que ingresar muy poquito? Y porque tengo un débito y un crédito. Entonces,
y están muy cerquita en la venta y la compra. Entonces, la ley hace una presunción que me dice que como mínimo tiene que haber una diferencia del 10%. Entonces, si cuando yo vendo, que puede ser en el mismo mes o pueden ser en meses sucesivos, tengo que verificar que no me haya tomado más, de al máximo el 90% del débito fiscal. A lo sumo, el 90% del débito fiscal. Si me tomé más, tengo que devolver crédito fiscal tomado. Si me tomé de menos, no pasa nada. Lo que me tomé está bien. Lo que me tomé está bien. O sea, sí sirve solamente como tope, nada más. No es que tengo que aplicar la diferencia. ¿Está claro esto de las operaciones con consumidores? Pero esa diferencia no queda como un saldo técnico, ¿no? No, porque ahí lo que estoy hablando yo es qué crédito fiscal me tomé y cuánto debería haberme tomado, nada más. No estoy hablando de un saldo de declaración jurada, ¿eh? Ah. No estoy hablando del saldo de una declaración jurada. Para hablar de saldo técnico o no saldo técnico, ahí tendré que ver el total de operaciones de débito y de crédito de un mes. Acá estoy hablando de... Primero te lo planteo de esta manera. Compré en un mes. Perfecto. Me tomé el crédito fiscal. Perfecto. Hice la declaración jurada. Perfecto. Ya está. Listo. No tengo con nada contra comparar porque no hice la venta todavía. Cuando hago la venta al mes siguiente, ahí sí es donde tengo que verificar que no me haya pasado el mes pasado. Si me pasé, ese mes tengo que reintegrar el excedente de crédito fiscal tomado. Nosotros le llamamos restitución de crédito fiscal. Tengo que devolverle a FIP lo que me tomé de más, pero el excedente, no todo, obviamente. Porque si me tomé, cuando yo hago el cálculo, digo, uy, me tomé 93%. Bueno, ese 3% tengo que restituirlo. ¿No? Pero es el 90% sobre qué monto. Sobre el monto del débito fiscal. Ah. Entonces, el débito fiscal es este valor, bueno, calculá el 90% y fíjate cuánto te tomaste cuando hiciste la compra. Ahí hizo una pregunta en el chat Laureano, que la leí. No lo vi, también porque estaba en otra generó una cosa. duda. Decime, a ver. ¿Quiere que la lea yo o la lee usted? Lee la voz. Bueno, dice, si el responsable inscripto le vende a un monotributista algo que no es afectado a la actividad del monotributista, ¿no debería ser factura B a consumidor final? Bueno, es buena la pregunta, Les digo, yo soy responsable inscripto. Yo soy responsable inscripto. Por mi actividad de contador soy responsable inscripto. Perfecto. Cuando yo voy a comprar a Carrefour, a Jumbo y demás, yo ahí actúo en carácter de consumidor final, no en carácter de responsable inscripto. Entonces, Jumbo, Carrefour, el supermercado que sea, cuando me emite un comprobante a mí, me emite un comprobante B, porque yo lo estoy adquiriendo en carácter de consumidor final. Entonces, tengan presente eso. Mi DNI no dice que yo soy responsable inscripto, porque eso depende de lo que qué destino le voy a dar yo. Entonces, tampoco dice que soy monotributista. Yo puedo ser monotributista. Por ejemplo, mi esposa es monotributista. Cuando ella va a comprar cosas para consumo de la casa, nuestra casa, vamos en carácter de consumidor final. Y adquirimos, supónganse, por ejemplo, nosotros estamos por comprar un automóvil, ¿no? Estamos por cambiar el auto. Bueno, yo no quiero actuar en carácter de responsable inscripto. Cuando la agencia me pregunte, ¿usted es responsable inscripto? Yo le voy a decir sí, pero no quiero ser, a estos efectos soy consumidor final, no responsable inscripto, porque yo no lo pienso afectar a mi actividad grabada, al automóvil. Entonces, cuando nosotros decimos la condición ante IVA de a quien yo esté vendiendo, estoy refiriéndome a la condición del IVA que él manifiesta. Porque él puede ser inscripto o puede ser consumidor final. Perfecto. Es más, fíjense una cosa. Un mismo sujeto puede ser tres cosas al mismo tiempo. Puede ser consumidor final, puede ser exento y puede ser monotributista. Al mismo tiempo. Puede ser tres.
y depende qué destino le vas a dar. Entonces yo digo, cuando me preguntan a mí, yo digo, bueno, según para qué cosa, seré una o seré otra. Entonces, a la pregunta de Laureano, cuando un inscripto le vende a alguien, va a depender qué carácter le esté manifestando ese sujeto. Porque si el sujeto le está diciendo, yo esto lo compro como consumidor final, le va a ser B. Aunque ese sujeto por otra actividad sea inscripto o sea monotributista. Y le va a ser B igual. ¿Mm? Entonces, recuerden siempre de cuál es la condición. La condición, digamos, ante IVA, no es algo por la cual nacemos. No es algo propio del individuo, sino de qué destino le voy a dar. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo cuando compre el automóvil lo voy a adquirir como consumidor final? Por esa limitación que me establece la ley respecto de que del automóvil, que lo mismo pasaba en ganancias, ¿no? Que el automóvil puedo considerar solamente que el automóvil tiene un valor neto de 20.000 pesos. Entonces, yo solamente, si el automóvil vale 20.000 pesos y el IVA es del 21, yo solamente voy a poder considerar como crédito fiscal 4.200 pesos en el mes que yo lo adquiero. 4.200 pesos. Porque el auto supuestamente vale 20.000 pesos a los efectos de IVA, cuando el auto realmente vale 3, 4, 6 o 10 millones. Ahora bien, si yo lo adquiero y digo que lo voy a afectar al automóvil, y me tome los 4.200 pesos, cuando yo lo vendo, tengo débito fiscal por el total. O sea que, si yo digo que vendo el auto en 10 millones de pesos, bueno, tengo que darle a AFIP 2 millones de IVA, de débito fiscal. Entonces, ¿se dan cuenta por qué? O sea, cuando compré el automóvil, vamos a suponer, para hacerlo recontra fácil, ¿no? Imagínense, yo no llego a esos valores, ¿no? En mi realidad, pero bueno, imagínense que yo voy a comprar un valor de automóvil y le pregunto al de la concesionaria, ¿cuánto vale el automóvil? Y vale 10 millones más IVA. Uy, le digo, bueno, o sea, vale 12 millones 100 es lo que yo voy a pagar. Bueno, está bien, lo pago, supónganse, tengo el dinero, lo pago. Perfecto. Si yo le digo a AFIP, ese mes que yo lo adquirí, que yo lo voy a afectar 100%, ese mes yo voy a considerar por el automóvil 4.200 pesos de crédito fiscal. Supónganse que después que yo lo adquirí y consideré 4.200 pesos de crédito fiscal, al mes siguiente digo, no, no me gusta este auto. Tiene caja automática y a mí la caja automática no me gusta, así que lo voy a vender. Voy a la agencia, yo digo, te vendo este auto. ¿De cuánto lo vendes? Y te lo vendo, mirá, en el mismo precio que yo lo compré, en 12 millones 100. Bueno, perfecto. Yo en ese caso le tengo que dar 2 millones 100 a AFIP, porque el débito fiscal es por el total. Entonces, ¿se dan cuenta la incongruencia total de esto? Cuando compro, estoy limitado a 4.200, pero cuando vendo, el débito fiscal no está limitado por nada. Y tengo que darle a AFIP el 21% de lo que yo estoy vendiendo. Porque yo lo tengo afectado. Ahora, si yo lo compré como consumidor final y lo vendo como consumidor final, no hay ningún IVA de por medio. Ningún IVA. Ni crédito fiscal, ni débito fiscal. No hay débito, no hay crédito. O sea, pagás el IVA, pero incluido, digamos, el total. Claro, cuando yo compro, pago el IVA. Perfecto. Y cuando lo vendo, no hay IVA. El IVA, o sea, yo sé que yo el auto, suponé que yo te lo pagué 12 millones 100, bueno, cuando yo lo vendo, ponele, suponete que estas cosas raras que hay en nuestro país, ¿no? Que cuando lo vendo a veces más alto el precio que yo lo vendo en 14 millones de pesos, bueno, son 14 millones de pesos que yo lo meto en mi cuenta bancaria. Listo. No hay IVA. Porque no hay ninguna operación grabada para mí, porque yo actúo como consumidor final. Actué como consumidor final cuando lo adquirí, nunca lo afecté, nunca deduje crédito fiscal por combustible, nunca deduje crédito fiscal por seguro, nunca deduje crédito fiscal con nada relacionado al automóvil. Nunca lo afecté, nunca afecté nada. Ni tomé crédito, ni gastos, ni nada. Entonces, es totalmente consumidor final. Totalmente, cuando lo vendo, no hay ninguna operación grabada para mí. Si el que me lo adquiere es un habitualista en la compra-venta de bienes consumidor a consumidor final, entonces para él habrá crédito fiscal. Si él emite para mi lado. Pero para mí, no.
Esa es la Sí, razón por la cual nosotros le decimos a nuestros clientes, nunca afecten automóviles. Nunca afecten automóviles. a no ser que, y si se le va a dar muchos años de uso, no sé, una vida útil. Bueno, no, ojo, nunca afecten automóviles, a menos que yo sea un taxista, un remisero, o sea, taxis, remises, viajantes de comercio y similares. En ese caso sí puedo Claro. hacerlo, porque eso están exentos de esta situación. Pero la gente Y lo común, mismo no. con un utilitario, ¿cierto? De una ¿Cómo? camioneta. Los utilitarios no tienen ese tope de 20.000, No, porque los ¿cierto? utilitarios no son automóviles. Son automotores, pero no automóviles. El automóvil es un automóvil que es destinado a transporte de personas, hasta tener una cantidad, está en la ley de tránsito, les dice que es automóvil. El utilitario es un automotor, pero no es un automóvil. Es más, ¿cómo te vas a dar cuenta? Cuando compraste ese utilitario, te aplicaron 10,5. Cuando compras el automóvil, te aplican el 21. Lo que pasa es que no lo vemos, esa es la diferencia, que no lo vemos. ¿Mm? O sea, ¿por qué? Porque nos da una factura B y entonces no vemos el IVA discriminado, vemos un valor. En cambio, cuando compramos una camioneta, si mi cliente me dice, voy a comprar una camioneta, está bien, pedí factura A, digo yo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a discriminar el IVA y lo vamos a tomar. Si es que la camioneta va a estar afectada a operaciones grabadas, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que para preguntarme de IVA? Una consulta. Dale. En el caso de la compraventa a través de un intermediario, eh, yo tengo que calcular el débito fiscal por la venta y después hacer o sea, por la compra, sacar el precio ¿La neto. compra o la venta? Porque me mezclaste ahí, ¿cómo es? En realidad, no, por la compra calculo, o sea, saco el precio neto y ahí a eso le sumo la comisión para calcular el crédito fiscal. Y ahí depende, hay operaciones en las cuales que sí. O sea, si yo compré a través de un comisionista o de un consignatario o alguien Sí. así, bueno, ese consignatario me va a facturar a mí. En realidad me va a facturar él a mí, ¿eh? Me va a facturar a mí. Y él me va a facturar el total y me va a agregarle digamos, su comisión. O sea, en realidad no lo voy a hacer yo. En realidad no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer el mismo consignatario cuando me dé a mí el documento y yo lo voy a ver. Lo que pasa es que si vos Claro, me estás hablando de un nosotros, ejercicio, si vos me estás hablando de un claro, ahí está, ejercicio, vos sí, no sí. estás viendo el comprobante, normalmente es Ujú. al valor de la operación hay que sumarle Sumarle la comisión. la comisión digamos, del Ujú. intermediario, ¿no? Lo normal es que yo no tenga que hacer nada porque ya me dio el comprobante. Esa es la realidad. Ahora, en un Claro. ejercicio vos no lo ves, porque te Ujú. dice, compró como por un intermediario, bueno, hay que sumarle la comisión. Está bien. Lo que pasa es que la comisión va a tener probablemente una alícuota del 21 y tal vez lo que compré no tenga alícuota del 21, tenga alícuota del 10,5. Por eso Ujú. que tengo que hacerlo, yo le sugiero hacerlo por separado, ¿no? Ujú. Yo realmente estoy... El IVA de la comisión hay que tomarlo también, ¿o no? Sí, por supuesto, porque estás afectado. Ah, Sí, sí, bien. sin duda, sin Sí, sí, duda, sí. sin duda. A mí me parece muy interesante tener esta conversación con ustedes porque me ha permitido explicarles dudas, me ha permitido explicarles errores comunes, errores que yo veo que se repiten final tras final. O sea, corrijo un final, a los meses corrijo otro final y veo, pero este es el mismo error que yo corregí en el otro final. Porque nunca lo habían entendido. Entonces, quiero que tomen en cuenta cuáles son los errores más comunes. Quiero que tomen en cuenta los errores más comunes. Otro error común que he visto en los finales es que en muchos finales ustedes van a tener, por ejemplo, que me pasó también en el último final que corregí, decía, por ejemplo, ¿no? Que un sujeto tenía del mes anterior, un saldo de libre disponibilidad de 10.500. Y que con esos 10.500 había compensado, lo había utilizado para compensar un anticipo de 11.000. Decía algo así el enunciado. ¿Y saben lo que me hicieron? Me pusieron 10.500 de saldo a favor,
utilizado 11.000. Eso es imposible. Si yo tengo un saldo a favor de 10.500, a lo sumo voy a utilizar 10.500. Los otros 500 lo pagué con efectivo, lo pagué con BEP, lo pagué de otra manera. Pero nunca voy a poder compensar más de lo que tengo. Es como yo digo, miren, en mi bolsillo yo tengo acá 1.000 pesos. Y con estos 1.000 pesos que tengo acá voy a comprar algo que vale 1.100. Evidentemente, o quedé debiendo 100, porque yo, por más que esté en mi bolsillo, por ahora no pude conseguir que mi dinero se reproduzca y aumente. Si tengo 1.000, tengo 1.000. Si tengo un saldo de disponibilidad de 1.000 o de 10.500, a lo sumo voy a usar 10.500, no 11. ¿Qué era lo que pasaba? Como usaban 11, aumentaba el saldo de IVA, lo cual tampoco tiene sentido. Tampoco tiene sentido. A lo sumo baja. ¿Hasta cuándo? En principio bajaría a 10.500 si yo no utilicé el saldo de disponibilidad. Y si lo utilicé todo, bueno, voy a descontar 0. ¿Por qué? Porque ya lo utilicé todo en otra cosa. Pero a lo sumo. No, nunca voy a compensar 11 cuando tengo 10.500. Nunca puedo compensar más de lo que yo tengo. Pero eso es por sentido común, además. Además, lean los ejercicios. Si el ejercicio le dice que tal operación tuvo una percepción de ingresos brutos de 500 pesos o tuvo una retención de ganancias de tanto, lo que tenga que ver con ingresos brutos y lo que tenga que ver con ganancias no va en ninguna parte de la declaración de IVA. En ninguna parte de la declaración de IVA va percepciones o retenciones de ingresos brutos o percepciones o retenciones de ganancias. No, en IVA hacemos IVA. Una vez que tenemos el saldo de declaración de IVA, ese saldo de IVA a lo mejor lo podemos usar, si es saldo de libre disponibilidad, lo podemos usar para otra cosa. Eso sí lo podemos usar para otra cosa. Pero en la declaración de IVA va solamente cosas de IVA. Nada más. No mezclen ingresos brutos, no mezclen ganancias, no mezclen nada que no tenga que ver con IVA en la declaración de IVA. En general. Hay algunos casos en los que sí, pero son casos muy, muy puntuales. No quiero meter en esto. En general, no metan nada que no tenga que ver con IVA. ¿Qué más? ¿Se agotaron ya las consultas? Tengan en cuenta, cuando resuelvan ejercicios de IVA, cuál fue el nacimiento del hecho imponible, cuál fue el nacimiento del hecho imponible, en qué momento se produjo el nacimiento del hecho imponible, cuáles son las condiciones para que un crédito fiscal pueda ser computable o no. Porque recuerden que para el débito fiscal es facilísimo. El débito fiscal siempre es neto por alícuota. No hay más que eso. No es más que eso. Neto por alícuota. Ese es el débito fiscal. No tiene muchas condiciones o precisiones, pero el débito fiscal, si yo quiero terminar el débito, si ya nació el hecho imponible, perfecto, es neto por alícuota. O sea, cuando los empleados míos de mi estudio me muestran el libro de IVA y me dicen, este es el débito fiscal, y me señalan el total de la sumatoria de acá, y yo les digo, no es este. ¿Cómo que no es este? No, es neto por alícuota. O sea, cuando nosotros registramos lo que dice el documento. Registramos lo que dice el documento. O sea, si yo tengo una factura que me dice que esta operación la vendí y vendí por 10.000, y cuando le hice el cálculo del IVA, en vez de ponerle 12, digamos 2.100, le puse 2.000, porque me equivoqué, y le hice un total de 12.000, entonces la factura mía cuando yo la veo me dice 10.000 de neto, 2.000 de IVA, total 12.000. Perfecto. Cuando yo voy a declarar mi débito fiscal, digo 10.000 por 21%, débito fiscal 2.100. No me importa que el IVA de la factura diga 2.000. Es neto por alícuota. No importa lo que diga la factura. Por alícuota correcta, inclusive.
por alícuota correcta. Si yo me equivoqué y vendí 10.000 y le apliqué erróneamente la alícuota del 10,5, supónganse, cuando correspondía aplicar el 21, cuando yo declaro el débito, yo tengo que declarar 10.000 más 2.100 de IVA, de débito fiscal, aunque la factura me diga que el IVA es de la mitad. O sea, profe, en ese caso, en ese ejemplo que usted está poniendo, efectivamente le cobró menos Sí, a quien le vendió, pero bueno, después, a la no, hora, digamos... o le cobré de más. Imagínate que yo te diga que le cobré a alguien con IVA del 21 cuando correspondía a ser 10,5. Claro, Entonces le cobré de más. o No demás. importa. Es neto por la alícuota de IVA que corresponde. En todos los casos. En todos los casos. Neto por la alícuota de IVA. No importa lo que diga la factura. La factura puede decir más IVA, puede decir menos IVA, puede decir... El débito fiscal surge de hacer neto por la alícuota que corresponde. Ya está. Ya está. No hay tope, no hay nada. Es neto por alícuota. Ya está. En cambio, cuando voy a hacer el crédito fiscal, ahí la cosa es distinta. ¿Eh? Cuando me sitúo en las compras, ahí la cosa es distinta. Ahí tengo que tener en cuenta muchas consideraciones para ver si el crédito fiscal está, si el crédito fiscal existe, si el crédito fiscal, o sea, si me puedo tomar todo, si me puedo tomar una parte. Nunca me puedo tomar más de lo facturado, lo famoso regla del tope. Entonces, si yo sé que corresponde la alícuota del 21, pero el que me lo vendió al 10,5, yo me voy a tener poder tomar como crédito fiscal solamente hasta el tope de lo facturado. Aunque yo sepa que la alícuota que corresponde es otra. Una, no me lo tomo porque tampoco lo pagué, porque yo pagué solamente el 10,5. Pero además, nunca me puedo tomar más de lo facturado. ¿Mm? Además, si el otro se equivocó y me lo facturó al 21 cuando correspondía a 10,5, yo solamente me puedo tomar el máximo que corresponda por la alícuota que corresponde. No me puedo tomar más, aunque me facture de más. O sea, en el crédito fiscal, si ustedes lo quieren decir así, siempre es a favor del Estado. Siempre. Siempre es de los dos o más chicos. Pero correspondía menos. Bueno, tomate menos. Me facturó menos. Me tomo menos porque me facturó menos. O sea, siempre es... O sea, el crédito fiscal es muy restrictivo. Lean, y si no, relean las condiciones para tomarme crédito fiscal. Porque ese sí tiene muchas limitaciones, el crédito fiscal. El débito, no, es muy simple, neto por alícuota. ¿Importa lo que me facturó? No, no importa, es neto por alícuota, ya está. Si me cobró de más, bueno, che, me cobraste de más, me van a tener que hacer una nota de crédito por el IVA de la diferencia. Bueno, me cobraste de menos, bueno, me hacemos una nota de débito por la diferencia. Bueno, pero esas operaciones entre cliente, digamos, y proveedor, por así decirlo, es independientemente del hecho imponible original. En el crédito fiscal siempre es neto por la alícuota que corresponde. Siempre. No hay, siempre que haya nacido el hecho imponible, por supuesto, ¿no? Claro, con respecto a eso, por ejemplo, en el caso de débito fiscal, ¿no? Factura por error a 21% cuando debió facturar 10,5%. A la hora de pagar la declaración jurada, o sea, de hacer la declaración jurada y pagarla, ¿declara 10,5 o declara 21? Porque en caso de que declare 10,5 y él facturó 21 y cobró 21, estaría defraudando al fisco, me parece. Podría llegar a tener problemas. No. O sea, estamos hablando siempre desde el punto de vista del vendedor, ¿eh? Claro, sí. Yo vendí y cobré alícuota del 21 cuando correspondía que ser del 10,5, yo tengo que hacer neto por alícuota correcta. Yo al Estado le tengo que dar el 10,5 y a mi cliente le tengo que devolver el IVA que corresponde. Pero eso es independiente del tema de AFIP. Es independiente del tema de AFIP. Vos fíjate que AFIP no le deja al que compró tomar todo el IVA que yo le cobré. Porque el que compra no puede pasarse del valor de la alícuota que corresponde. Entonces, el que computa crédito fiscal se va a tomar el 10,5.
Y yo tengo que declarar el 10,5. Eso habla de la neutralidad del IVA. Se llama así el principio ese, de la neutralidad del IVA. El IVA tiene que ser neutral. Mi débito es tu crédito. Entonces, yo tengo que declarar, estoy obligado a declarar 10,5, pero ya eso excede el marco, digamos, de AFIP. AFIP me dice, ¿usted me declaró correctamente? Sí. ¿El otro me declaró correctamente? Sí. Lo demás es problema de ustedes. Lo demás no excede lo tributario, lo demás es problema de ustedes. Si yo cobré de más y o sea, el tema está en quién se da cuenta de esto. Porque si yo cobré de más y después no me doy cuenta, o sea, yo me sitúo a veces en un estudio contable, ¿no? Cuando nosotros muchas veces no tenemos tiempo de leer cada una de las facturas para ver si correspondía aplicar alícuota del 10,5 o del 21. Entonces, como no tenemos tiempo, muchas veces, digamos, vemos número de factura, vemos fecha, vemos neto, IVA y tal, y registramos. Y registramos eso. O sea, no siempre tenemos el tiempo ni la disponibilidad a veces para ir analizando factura por factura a ver si se cobró el IVA correcto. ¿Mm? Salvo que alguien chille y nos lo diga. Si digamos, estamos hablando nuevamente de cosas importantes, ¿no? Si mi cliente me dice, che, vendí esto y facturé el 21. Digo, yo ahí enseguida me doy cuenta. No, pero a eso correspondía al 10,5. Sí, me di cuenta porque el que me lo compró, el contador del otro me dijo que no podía tomárselo. Bueno, sí, está bien, le digo, tenés que devolverle el 10,5 de IVA porque está mal cobrado. Así de simple. Pero tributariamente el hecho imponible se verificó por un solo neto y una sola alícuota. No hay más. Lo que excede de eso es, digamos, cuestión de cliente y proveedor. ¿Más consultas? ¿De monotributo? ¿Tienen alguna consulta? Usted en su clase señala como tipos especiales de monotributo al social, al régimen simplificado especial y al monotributo provincial. Pero en otra parte está también el régimen de Para, que monotributo. estás mezclando cosas. No hay un monotributo provincial, ¿eh? Lo leí mal, capaz. ¿Sí? Ese, a ver, lo anoté mal. Pero bueno, ahora me voy a fijar bien qué decía en la clase, pero mi pregunta es si el régimen de monotributo promovido Sí. es también es uno de los tipos especiales o no. Sí. El promovido sí. También. El promovido sí, es un régimen especial de monotributo. Lo que pasa es que hay un monotributo social y un monotributo promovido, que no son lo mismo. Que no son lo mismo. Eh, o sea, está el monotributo común. Perfecto. Sí. Después está el monotributo promovido, que está en la misma ley de monotributo, creo que a partir del artículo 35 en adelante, que sirve para algunas cosas. Y está el monotributo social, que ese monotributo social, nosotros los contadores no hacemos nada. O sea, no damos de alta, no damos de baja, no hacemos nada con ese. Ese solamente lo maneja el Ministerio de Desarrollo Social o los municipios, nada más, o ANSES. Nosotros no hacemos nada con con ese tipo de monotributo. Distinto es el promovido, que en el promovido sí lo hacemos nosotros, los contadores me refiero. Decir que lo hacen los contadores, decir que lo puede hacer el contribuyente, lo puede hacer cualquier contribuyente. Pero no es lo mismo el monotributo promovido de artículo 35 y siguientes de la ley que el monotributo social, que es el monotributo, ya digo, que manejan los municipios, el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando viene alguien
algún cliente, un monotributista, soy monotributista, sí, quiero dar la baja. Ah, bueno, sí, está bien. ¿Me mostrás los papeles? Sí, cuando veo la clave fiscal, yo cuando veo a ver, ah, no, es monotributo social, sí, no, no puedo dar la baja yo. Pero yo tengo la clave fiscal. Bueno, está bien, pero no puedo dar la baja. ¿Por qué no puedo dar la baja? Porque no puedo hacer nada con eso. O sea, si no lo puedo hacer yo, vamos, con la quit y la clave fiscal del cliente, del contribuyente, es porque él tampoco lo puede hacer, porque yo estoy actuando como si fuera él. Es que para dar la baja tiene que seguir otro tipo de procedimiento. Tiene que ir al mismo lugar donde le dieron el alta o a otro lugar, Ministerio de Desarrollo Social o hay un municipio donde pueden dar la baja. Nosotros no lo podemos hacer. En cambio, un monotributo promovido sí podemos dar la baja nosotros. Damos alta, damos baja, lo manejamos como si fuera un monotributo común, porque está dentro de la ley y lo podemos manejar de esa manera. El monotributo social no. No. Profe, igual sabe que en la clase suya sí dice monotributo provincial. Dice que se trata de un sistema unificado destinado a monotributistas de Mendoza, Córdoba y San Juan. Bueno, Sí, luego sigue. pero no es un monotributo, a ver, no es un tipo de monotributo. O sea, Es el monotributo común es el monotributo que común al cual digamos, se le adhirió algo, nada más. claro. No es que hay un monotributo, no es que no exista la palabra monotributo provincial. Lo que estoy diciendo es que no es un tipo de monotributo. Uno que no sea monotributista, un responsable inscripto no puede adherir al monotributo provincial, porque no existe eso. No existe Claro. eso. Existe dentro como un agregado al monotributo común. Ahora la provincia de Sí, yo Buenos soy Aires de también Río adhirió. Negro. ¿Eh? Claro, yo soy de Río Negro y Río Negro también. Bueno, ¿ves? O sea, están adheridos, por ejemplo, a partir del año pasado, la provincia de Buenos Aires, que es donde somos nosotros, donde soy yo, también adhirió. Entonces, lo que pasa es que Claro. yo no puedo saber digamos, cuándo están ¿Hace Sí, sí, referencia al monotributo unificado o no? Neuquén sí. también está adherido. exactamente, Claro, el monotributo sí, sí. unificado, el monotributo Mm. unificado. ¿Mm? Es Ah, más, claro. Bien, teóricamente, también pueden adherir los municipios. Lo que pasa es que no conozco sí. ningún municipio que haya adherido también. O sea, en el monotributo común tenemos el componente tributario, tenemos el componente jubilatorio, tenemos el componente de obra social, esos tres, tenemos el componente provincial y también tenemos el componente, digamos, municipal o de los ejidos, según como sea en cada provincia, ¿no? O sea, ven que tenemos muchos tipos, pero todo está dentro del monotributo común. Todo está dentro del monotributo común, que es un monotributo unificado que permite pagar ingresos brutos a través de una cuota. Que permite pagar ingresos brutos a través de una cuota. Y también está previsto que los municipios adhieran para pagar dentro de la cuota de monotributo la tasa de seguridad e higiene. Pero todavía no conozco, no quiere decir que no haya, ¿no? No conozco ningún municipio que haya adherido todavía. A lo mejor existe, yo no lo conozco nada más. ¿Mm? Claro. Ah, me acordé de otra cosa con respecto a IVA. A ver. En el caso de los agropecuarios que hacen la declaración jurada mensual, pero el pago anual, ¿cómo se hace la declaración anual? Sería donde tiene que dar pago o saldo a favor. Hay que hacer la sumatoria de todos los meses de lo que le quedó a favor, de lo que quedó debiendo, o cómo es. Sí, es así. O sea, es una declaración, ¿viste? Como si fuera una declaración de ganancias. Es así. Nada más que tiene en cuenta todas las operaciones de venta y de compra del año. Lo que pasa es que en vez de irlo declarando, digamos, anualmente, como se hace ganancias, se declara mensualmente y se paga en forma anual nada más. ¿Mm? Y se hace una declaración jurada para establecer si quedó a favor o en contra, nada más. Claro. Y se toma el año calendario Sí. para la liquidación. Ajá, bien. Es algo parecido, viste, a lo del prorrateo. Viste, yo dije que en el mes de diciembre, en el año calendario, cerramos y lo hacemos. Lo que pasa es que en el caso del prorrateo, si estamos hablando de una empresa que cierra ejercicio comercial en otro mes, es por ejercicio comercial. La mayoría de las empresas cierran en diciembre, pero si cierra en otro mes, va a ser otro mes. ¿Mm? Es algo parecido a eso, nada más. De cualquier Claro, manera, en forma bien. operativa, nosotros no se lo damos en forma operativa, nosotros lo damos en forma teórica nada más. Yo les aseguro que el monotributo
no es tan simple como parece, ¿eh? ¿Es simple? Sí, pero no es tan simple como parece, ¿eh? Tiene sus vueltas, tiene sus cosas. Ténganlo en cuenta. Acá pregunta Mariana respecto, ¿qué dice? Respecto a monotributo, lo llamado puente fiscal, ¿es ese pase de monotributo a responsable de cripto? Sí, sí. En realidad es el régimen de transición permanente. Está contemplado ahora en la ley el régimen de transición permanente y ese régimen de transición permanente es cómo hago para pasar de monotributo a inscripto. A ese, es el sistema puente ese. Si recuerdo errores frecuentes en finales, bueno, algunos finales sí. Lo que pasa es que recuerden que yo corrijo finales de impuestos 1 y de impuestos 2. Entonces a mí se me mezclan a veces las materias, se me mezclan los finales. Hay algunos, bueno, que me llamó poderosamente la atención esto que les digo, de que todos se hayan equivocado digamos, en considerar que a un monotributista se le emitía comprobante B. Eso me llamó la atención, porque digo, ¿cómo puede ser que se hayan equivocado? Todos. Muchos de ellos se hayan equivocado todos. Espero que a raíz de esto que estoy diciendo, si alguno de ustedes tiene que rendir final, no cometa al menos ese error. Ojalá no cometan ninguno, ¿no? Pero al menos que no cometan ese error. Yo fui una también de la que cometí ese error, pero porque yo no lo había visto eso en la cursada, o sea, yo la Ajá, cursé antes, ajá. y la verdad que no estaba ni al tanto de eso, o sea, me Sí re que puede sorprendió, ser. pero bueno, Sí que puede una pasar. actualización que obviamente no, ahora ya obviamente lo tenemos en cuenta. Ahora sí, sí, sí. Yo les digo también a ustedes y a los chicos y a quienes tienen que hacer el trabajo práctico, les digo algo que no me pasó con esto, me pasó con el impuestos 1, ¿no? Pero eh, encontré, ustedes saben que el impuestos 2 es quizás más difícil. ¿Por qué es más difícil? Y porque tenemos menos cosas para ver, menos cosas para tratar, y puede ser que haya, digamos, eh, menos, menos posibilidades de equivocarse. ¿Cometen errores? Sí, pero hay menos posibilidades de equivocarse. Tal es así que cuando he dado impuestos 2, varias veces he puesto en trabajo práctico 10, porque no había ningún error. Tan simple como eso, porque no había ningún error. Ahora, en impuestos 1, les digo que hay muchísimas posibilidades de equivocarse, pero no una, muchísimas posibilidades de equivocarse. Y les digo, el cuatrimestre pasado encontré cinco trabajos prácticos copiados. 5. O sea, 5 iguales, estoy refiriéndome. 5 iguales. O sea, eh, eh, yo les digo, ¿no? Es para mí muy, digamos, lamentable que estudiantes universitarios cometan eso, o sea, que se copien. El trabajo práctico es como si fuera una especie de examen. No es un examen, el examen es el examen final presencial, pero el trabajo práctico es como si fuera eso. Más, yo ni siquiera sé si lo hicieron realmente ustedes, si lo hizo otro contador, amigo, pariente, padre, madre, hermano, lo que sea. Yo nunca sé quién lo hace, pero sí sé cuando los trabajos prácticos están copiados. Y es totalmente lamentable. No había ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad, que me dijeran que no se habían copiado los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque es tanta la posibilidad de equivocarse, tanta la posibilidad de equivocarse, ¿en qué caso no me podría dar cuenta de que se copiaron? Y si dos trabajos prácticos tienen 10, ¿cómo se dice copiaron o no? Porque tienen 10, entonces no hay ningún error, entonces no puedo saberlo. Pero si no se sacan 10, ¿cómo hacen para, para cometer los mismos errores? O sea, les digo una pavada, que yo, por ejemplo, en bienes personales, yo había escrito en el enunciado algo que tenía 15.000, por ejemplo. Bueno, los 5
O sea, 15.000 pesos, que tenía 15.000 pesos que para grabar en bienes personales. Los 5, fueron los únicos 5 que me pusieron 1.500. Leyeron mal, o quien lo hizo leyó mal, y en vez de leer 15.000, y eso que yo le pongo el puntito y todo, escribió 1.500. Y los 5 se equivocaron en lo mismo. Fueron los únicos 5 que en vez de poner 15.000 pusieron 1.500. Y además de eso, montones de otros errores, todos iguales. Todos iguales. Entonces, por favor, no cometan esa barbaridad. Si no pueden resolver el trabajo, resuelvan hasta donde pudieron. Entreguen hasta donde pudieron. Yo lo que necesito ver es que intentaron hacerlo. Intentaron por lo menos hacerlo. Y ya con eso los dejo recuperar, con que intenten. No pudieron porque no supieron, se enfermaron, se enfermó el nene, se enfermó esto. Y bueno, mala suerte, a todos nos ha pasado, todos somos humanos y nos ocurren cosas a todos, pero no cometan eso de copiarse, porque, bueno, porque yo no sé quién de los 5 lo habrá hecho, o si lo habrán hecho entre los 5, pero fue totalmente lamentable, ¿eh? Les aseguro que fue totalmente lamentable. Profesor, y en relación al trabajo práctico, ¿va a ser No lo armé consignas todavía. que tendremos que desarrollar en Excel o un cuestionario online No, cronometrado? el cuestionario online no lo hago yo. Cuestionario online no lo hago. No me ha dado buen resultado en lo que yo he hecho. No me ha dado buen Bueno, resultado. O sea, bueno, hay mucho, o sea, todos tenemos problemas, problemas de corte de luz, problemas de falla de internet, y yo sé que no, el cuestionario lo hice una vez en un curso, pero lo hice en forma experimental, nada más. Es como yo digo, bueno, termino de dar, claro, por ejemplo, primera categoría, bueno, les hago un cuestionario primera categoría para ver cómo andan, pero no como trabajo práctico porque no es lo mío, no me gusta eso, no me gusta. Lo que sí pueden tener en el trabajo práctico es que, ¿qué diferencia tiene un trabajo práctico de un final? En el trabajo práctico yo puedo darles cosas para que ustedes investiguen. O sea, por ejemplo, yo no le doy los índices, por ejemplo, si hubiera que aplicar índices, no le doy los índices, porque ustedes pueden investigar, porque es trabajo práctico. En cambio, en un final, yo tengo que darle los índices, porque ustedes en el final tienen 2 horas, no pueden consultar nada, no pueden investigar nada. Todo lo que necesitan para resolverlo tiene que estar ahí. Tablas, de lo que sea, todo tiene que estar en el final escrito, para que ustedes lo puedan utilizar. En cambio, en el trabajo práctico, yo no les doy fórmulas, no les doy tablas, no les doy... ¿Por qué? Porque ustedes pueden investigarlo. No les doy cotizaciones, ¿por qué? Porque ustedes pueden saber cuáles son las cotizaciones. Pero eso es una diferencia entre un final y un trabajo práctico, nada más. Pero en cambio en el final no, todo lo que tengan, todo lo que necesiten tiene que estar escrito en el final, porque ustedes no, tienen 2 horas nada más y no pueden hacer más nada. Yo les digo, creo que acá había algunos chicos acá que tenían que rendir algún final, traten, no se olviden de esto, traten de contestar todo, todo, todo. Primero traten de contestar todo. Después de que contestaron todo, después empiecen, como quien dice, a florearse. En el 1, en la consigna 1, en la consigna 2, en la 3 y en la 4. Pero primero contesten todo. Primero. Después, bueno, hagan aclaraciones, hagan acotaciones, todo lo que quieran después, que ya resolvieron todo. He tenido finales de 4 consignas, por ejemplo, y en las cuales me habían contestado muy bien 3. Y la condición es que tengan al menos un punto en cada consigna. Entonces, digamos, no cometan eso. Contesten todo primero, con lo que saben, con lo que se acuerdan, con lo más obvio, perfecto. Luego, una vez que, bueno, empiecen a hacer llamadas y empiecen a agregar cosas, a hacer acotaciones, aclaraciones, perfecto. Pero contesten todo primero. Después hagan las acotaciones. No hagan eso o he visto personas que de 4 consignas contestaron 2, pero de forma excelente. Excelente, pero 2. No sirve. No puedo aprobarlos. No puedo aprobarlos. Tienen la mitad sin resolver. Las 2 primeras están excelentes, pero no me sirve eso. No me sirve como docente como para poder aprobarlos, me refiero. Profesor, disculpe, yo siempre tengo una duda con el tema del orden
Por ejemplo, lo que dijo usted, contestamos una pregunta, dos, tres, las cuatro. Y después empezamos a rellenar si faltó algo y demás. Se puede hacer, por ejemplo, contestamos la pregunta 1, nos quedamos sin espacio y después abajo en la 4 podemos Sí. seguir la pregunta 1, la respuesta 1. No hay Le va- problema con el orden. Miren, en general, les va a decir, el ejercicio les va a decir que contesten en orden, pero a nosotros, los profesores, lo que nos interesa es que nos contesten. O sea, pongan las cosas, digamos, claras. Otra de las cosas que he visto en los finales es que no contestan lo que se les pregunta. Sí, me ha pasado, no contestan lo que se les pregunta. O sea, si yo les preguntan que contesten, qué sé yo, cuál es el neto grabado, y contesten, no dejen la cuenta expresada nada más. No dejen el valor expresado. Digan, la respuesta es esta. Si les pregunta algo, contesten lo que se les pregunta. Fíjense la pavada que le estoy diciendo, ¿eh? Siempre contesten lo que se les pregunta y aclaren cuál es la respuesta que ustedes están dando. Porque hay veces que he visto consignas resueltas y no me pusieron la respuesta. Yo digo, ¿saben que está acá pero no saben cuál es la respuesta de esto? O sea, ¿qué de todas estas cosas que hicieron es la respuesta? O sea, no lo considero mal, pero tampoco lo considero totalmente bien. Y necesitan siempre sumar todo lo que puedan. Yo te diría, trata de hacerlo en el orden. Consigna 1, 2, 3, 4, perfecto. Pero después, si después tenés que hacer aclaraciones o acotaciones, dale. Agregá, que quede claro para el que corrige, que cuando termina de leer la 1, tiene una llamada y sabe a dónde ir después, buscar en otras hojas dónde sigue eso. Eso sí, no es que a veces he tenido finales en los cuales me contestan la consigna 1 y después con la consigna 2. Entonces yo, en base a lo 1, califico eso en base a lo que leí. Y resulta que más abajo vuelven a repetirme, a complementarme lo de la 1, pero nunca me dijeron que pegara el salto. Entonces me enojo, pero lo corrijo. Pero me enojo, pero lo corrijo. Lo corrijo y digo, bueno, ¿para qué me hacen calificar algo si después lo aclaran más adelante? Fíjense que estoy diciendo cosas muy obvias. Una consulta, Claro, ¿en los multiple choice las aclaraciones cuentan? No, Porque yo he hecho... no. Por eso, porque yo he hecho aclaraciones por ahí que en No. el multiple choice no. No. Si es multiple choice, es choice. Es opción. X o tilde o lo que sea, pero es eso, nada más. Nada más. No aclaren, sí, pero en tal caso, o sea, en general, yo por lo menos no veo las aclaraciones o las acotaciones. No las veo. Simplemente, cuando son choice, es consigna 1, son 5 opciones, la correcta es la 2 y la 4, yo veo que esté 2 y 4 contestadas y nada más. Es más, les digo, cuidado con los choice, no es lo mismo no contestar que contestar mal. No es lo mismo. Porque esto les digo dónde surgió en una reunión de profesores, la otra vez que habíamos planteado, pero era cuando estábamos en la virtualidad todavía, cuando teníamos que programar para contestar esos choice. El sistema automático solamente veía si se había contestado correctamente. Y si se había contestado correctamente, asignaba todos los puntos. O sea, la correcta era la 2 y la 4, el alumno tildaba 2 y 4 y le daba todo el puntaje. Y yo dije, bueno, si yo tengo que contestar esto, ¿qué es lo que hago? Agarro los choice y marco todas. Me tengo que sacar 10. Porque seguro que alguna de todas era. Entonces, si solamente voy a ver si contesté la correcta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son 5 opciones, marco las 5. En la siguiente marco las 5, en la siguiente marco las 5, en la otra marco las 5. Alguna le tuve que haber pegado. Entonces, contestan mal, resta.
¿No contestan nada? Bueno, no suman, pero no restan. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Porque no es lo mismo no contestar que contestar mal. Pero de cualquier manera, esto es para el trabajo práctico y el trabajo práctico no les voy a dar choice. ¿Más preguntas? A ver si alguien escribió algo. No. No. Y la última, la clase 8, la clase de mañana, ¿entra? No. ¿Qué es No. impuestos internos? No, no se los voy a... No, le voy a tomar IVA y monotributo. Y monotributo. Sí. Bien. Obviamente entra para la próxima. Claro, sí, sí, sí. Miren, yo trato de, o sea, digamos, de darme, pero así como me doy para ustedes, o sea, de tratar de contestarles, de tratar de dar esta clase así de grabar y estas cosas para poder contestarles, porque tengo la mejor de las buenas voluntades, porque hago esto porque me gusta, no por otra cosa. Yo vivo de mi actividad profesional de contador, nada más, de eso es lo que yo vivo, no vivo de mi docencia. Digo, pese a que tengo, bueno, casi 30 años de docente, ¿no? Creo que el año que viene cumplo 30 años de docente. Mi objetivo es que ustedes sepan, mi objetivo es que ustedes sepan y que aprendan y que sean buenos profesionales. Ese es el objetivo. No voy a, digamos, no quiero, digamos, hacerlos, no es pisar el palito, buscarla. No, ese es el objetivo. No ese es el objetivo. El objetivo es que aprendan, que sepan, que no cometan barrabasadas, que no hagan barbaridades, que sepan. Equivocarnos, no sé, podemos equivocar todos. Todos tenemos problemas, todos tenemos trabajo, parientes, hijos, amores, sentimientos, lo que sea. Todos tenemos. Todos nos enfermamos, todos tenemos cosas humanas. Pero hay un tiempo para cada cosa. Sean honestos, honestos en el proceder, correctos. Si contestaron mal, está mal. Si contestaron mal, está mal. Y si contestaron bien, está bien. No hay mucha vuelta. Y puede que la mayoría de las cosas no están totalmente mal, en general. Hay cosas que están más o menos mal, o más o menos bien, también, más o menos mal o más o menos bien. Actúen con honestidad, actúen con honestidad. Sobre todo para quienes tienen que rendir finales, yo les digo de que a veces yo veo en los finales que fallan en lo más simple, que fallan a veces en lo más simple, a veces sí, a veces no. Pero bueno, contesten lo que sea. Y si no saben, bueno, esta vez no saben, esta vez no saben, será la próxima. Pero no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo. No saber, olvidarse de algo, nos ha pasado a todos en distintos, digamos, situaciones. Bueno, no hay más consultas, yo ya tengo hambre, ya es la hora, así que bueno, espero que a los que rinden finales, que les vaya lo mejor posible. ¿Puedo contestar alguna duda puntual? Sí, yo preferiría que le consulten al profesor con el que cursaron en la medida de lo posible. Si no pueden o no les contesto, bueno, me consultan a mí, bueno, pues yo les voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista. Tal vez no sea el correcto, pero tal vez, no es que no sea el correcto, tal vez no sea el coincidente, pero seguro que no va a estar mal. Puede que no haya coincidencia, pero seguro que no va a estar mal. Bien. Bueno, los dejo y bueno, mañana les subiré las consignas para que resuelvan del trabajo práctico. Que tengan unas buenas noches y que bueno, vayan con su familia ahora. Muchas gracias, Después profesor. les subo Un el link. gusto. Chaucito, chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Chau, chau.